Buenos días, soy Diego Mendoza Venegas y hoy vamos a ver el tema de anatomía de la órbita y patología infecciosa e inflamatoria. Mis maestros asesores para esta clase fueron el doctor Mario Campos Coy y la doctora Natalia Villarreal del Bosque. Para comenzar, los objetivos de esta clase, más que todo, repasar y conocer la anatomía normal de la órbita ósea y su contenido, entender y comprender las diferentes patologías, tanto infecciosas como inflamatorias, que van a afectar la órbita y sus tejidos secundantes, y también saber las características por imagen de cada una de las patologías para diagnosticarlas de manera eficiente y eficaz. En cuanto al contenido, vamos a ver primero la anatomía de la órbita ósea, su contenido. Luego vamos a seguir de patologías infecciosas, tocando los temas de celulitis, absceso, subperióstico, endoftalmitis. Luego de eso vamos a ver patologías inflamatorias de la órbita, orbitopatía tiroidea, Sjögren, sarcoidosis, granulomatosis con polangiitis y glaucoma. Y por último vamos a ver neuritis óptica y neuropatía isquémica. Como introducción hacia la anatomía, pues cada órbita, como sabemos, consta de una cavidad ósea forma de cono y su contenido interno se va a extender desde los párpados en su parte más anterior hasta el vértice orbitario en la parte posterior. Y va a contener el globo ocular, el nervio óptico, las glándulas lagrimales, los músculos extraoculares y varios nervios, tanto del sistema motor y sensitivo, que vamos a explicar con más detalle más adelante, grasa, arterias y venas. Para comenzar, me gustaría que algún compañero de R1 me pudiera decir los límites de la órbita ósea, qué hueso comprende el techo, la pared medial y así. Bueno, la órbita, como lo mencionó Diego, tiene una forma como de un cono, donde su base pues, es la parte más exterior de la órbita y su vértice es la salida del nervio óptico por el foramen óptico. Los límites de la órbita ósea son lateralmente el hueso cigomático, superiormente el hueso frontal, medialmente y en la entrada de la órbita el hueso maxilar, después más internamente el hueso lacrimal, la lámina papilácea del hueso etmoides y ya hacia su vértice, formando el vértice y parte de la pared lateral, tenemos al hueso esfenoides. ¿Sí? Parte de su pared inferior la comprende también el hueso maxilar. Así es. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, ahora vamos a ir tocando cada uno de las partes de la órbita ósea. Primero, el techo orbitario, como bien dijo Alfredo, está formado por la placa orbitaria del hueso frontal y la mayor parte de la ala menor del hueso esfenoides. Como límites va a tener que anteromedialmente está en contacto con el piso del seno frontal. Anterolateralmente está localizada la fosa lagrimal, donde está la glándula lagrimal. ¿Okay? Y posteriormente, en la unión del techo con la pared medial, pues se encuentra el conducto óptico. ¿Okay? Que este va a establecer la comunicación entre la órbita y la cisterna supracelular, los senos cavernosos. Y más adelante vamos a ver. Otra estructura anatómica importante del techo orbitario pues, es el agujero o muesca supraorbitaria. Una pequeña abertura que está localizada aquí en el margen orbital superior del hueso frontal, y por ahí va a pasar el nervio supraorbitario y la arteria y la vena supraorbitaria. La pared medial, como bien dijo Alfredo, extremadamente delgada en su parte, y en su parte más posterior pues un poquito más gruesa. Está formada de anterior hacia posterior por la apófisis frontal del hueso maxilar, el hueso lagrimal,
el hueso etmoides y parte del cuerpo de esfenoides. ¿Okay? Anteriormente, pues vamos a ver el surco lagrimal, que está localizado acá. Este conducto desemboca hacia el meato inferior de la cavidad nasal. ¿Okay? Y otros agujeros importantes localizados en la pared medial van a estar el agujero etmoidal anterior y el agujero etmoidal posterior, que están localizados justo en la sutura frontoetmoidal. Estos van a transmitir, el agujero frontal etmoidal anterior va a transmitir los vasos etmoidales anteriores, el nervio etmoidal anterior, y así también el agujero etmoidal posterior va a transmitir los vasos etmoidales posteriores y su nervio. Aquí tenemos un ejemplo, dos tomografías de órbitas en ventana para hueso, en cual la primera imagen, la imagen que está más superior, pues vemos señalada por las flechas azules el agujero etmoidal anterior, y en la imagen inferior pues vemos los agujeros etmoidales posteriores. ¿Okay? Esto es un corte un poquito más superior y este es un corte un poquito más inferior. Bueno, el piso de la órbita es delgada también, en su mayor extensión, forma parte del techo del antro maxilar o del seno maxilar. ¿Okay? Su suelo está formado, el suelo está formado por la parte orbitaria del hueso maxilar, ¿okay? La apófisis orbitaria del hueso cigomático y también la apófisis orbitaria del hueso palatino, que es este hueso que está localizado acá. ¿Okay? El suelo y la pared lateral van a estar separados por una estructura importante que es la fisura orbitaria inferior. Más adelante vamos a ver que entra a la órbita mediante esta fisura y va a conectar la órbita con la fosa pteriopalatina posteriormente, lateral y anterior con la fosa retromaxilar y temporal. ¿Okay? Una estructura importante en el piso de la órbita es el conducto y agujero del infraorbitario, que por ahí discurre el nervio infraorbitario. Como sabemos, es rama del nervio maxilar. Siguiendo con la pared lateral de la órbita, es un poquito más gruesa que las demás, está formada en su gran mayoría por el ala mayor del hueso esfenoides, por detrás, posteriormente. Más anteriormente está compuesta por la superficie orbitaria del hueso, proceso frontal del hueso cigomático. Y estos dos se unen aquí en la sutura esfenocigomática. Siguiendo con el ápex orbitario, está formado por dos estructuras, el canal óptico y también la fisura orbitaria superior. Tanto el canal óptico como la fisura orbitaria superior e inferior van a transmitir múltiples estructuras que van a entrar y salir de la órbita, que más adelante vamos a explicar en mayor detalle. Comenzando describiendo el canal óptico, pues está delimitado medialmente por el hueso esfenoides, el cuerpo del hueso esfenoides, superiormente por la raíz superior del ala menor del hueso esfenoides, e inferior y lateralmente por la raíz inferior del ala menor del hueso esfenoides. ¿Okay? Aquí vemos dos imágenes de tomografía, una en cortexial y otra en una reconstrucción coronal, en el cual podemos observar el canal óptico señalado por las flechas amarillas. Unido a la pared orbitaria que va a rodear la abertura de este canal, tenemos el anillo de zinc, que también se va a extender inferiormente, abarcando la parte más inferior de la fisura orbitaria superior, perdón, fisura orbitaria superior, y va a dar origen a múltiples o inserciones de los músculos extraoculares. Llámese el recto inferior, el medial, el lateral y el superior. ¿Okay? Dentro de este anillo se va a originar el agujero óptico, en el cual va a salir la arteria oftálmica y el nervio óptico. Y dentro de la fisura orbitaria
dentro del anillo de zinc y de la fisura orbitaria superior van a salir la rama inferior del nervio oculomotor, el nervio nasociliar, que es rama del nervio oftálmico, el nervio abducens y la rama superior del nervio oculomotor. Y afuera del anillo de zinc vamos a ver el cuarto par, ¿sí? El proclear, el nervio frontal y lagrimal, que también son ramas del nervio oftálmico. Y también vamos a ver la vena oftálmica superior. Más quiero tratar ahí, digo, ustedes se fijan en la proyección coronal, en el pared lateral de la órbita, que está formado por el ala mayor del estenoide. Y este hueso, que está también en amarillo puntual, representa esta parte, una parte lateral, con índice lateral de la órbita, que es sumamente importante y que tiene que ver con foto. Por ahí pueden llegar enfermedades a través de la vía sistémica, hacia ejercicios como metástasis y demás. Y a veces son implantes de sitios donde ahí se forman primariamente. Lesiones como un meningioma, pero sí que no tiene tres caras. La cara extraorbitaria, la cara que es temporal, que fuera que estamos viendo que sigue con el serio, y la cara que es intracraneal, también temporal, que es de la mayor. Pero tiene este sentido con focos, por ejemplo. Tiene un diseño único y que es asiento de varias enfermedades. Entonces, es interesante buscar que tenga su tejido esponjoso, generalmente en el sitio. Nada más como un detalle me comento que generalmente no lo apreciamos de todo, pero son muy bonitos sentimientos para meterlo. Gracias, doctor. Siguiendo con las fisuras orbitarias superior e inferior, pues la fisura orbitaria superior está inferolateral al canal óptico, está ubicado entre las alas menor y mayor del hueso esfenoides, mide aproximadamente 22 milímetros en forma de coma. Aquí tenemos unos ejemplos donde localizar esta estructura anatómica. Estas dos imágenes de tomografía en corte axial y en una reconstrucción en sagital. Vemos señalada por las flechas la fisura orbitaria superior, y más o menos a este nivel como referencia se tomó el corte axial. Vemos aquí está localizada en la fisura orbitaria superior. Y la fisura orbitaria inferior se encuentra justo debajo de la superior, está delimitada por el ala mayor de las esfenoides superiormente, inferiormente por el hueso maxilar y el proceso orbital del hueso palatino, y lateralmente por el hueso cigomático. ¿Sí? Por ahí van a pasar múltiples arterias y nervios también. Primero va a pasar las ramas ganglionares del nervio maxilar, la arteria infraorbitaria, el nervio infraorbitario y el cigomático, el nervio cigomático, que son ramas del nervio maxilar. Tenemos un ejemplo de dos imágenes de tomografía en ventana para hueso, en el cual podemos evidenciar la fisura orbitaria inferior. A este nivel se tomó y está localizado justo acá. Ahí recordemos que esas estructuras están recubiertas todas por periodos previentes de acá, y eso lo recubre. Ahora quiero que están, es un hueco nada más, pero esto está delimitado por el periodo que está aquí, en el anillo del zinc, y luego el anillo del zinc se continúa a través del medular orbital superior. Pero el inferior, que viene siendo esta de acá, vean cómo es la comunicación con las estructuras que vienen del fondo anterior para aquí. Muchas gracias. En cuanto al contenido interno de la órbita, tenemos primero el globo ocular, va a ocupar un buen volumen de la misma, va un tercio de esta, es móvil y es maniobrado por los músculos extraoculares.
Es un órgano esférico que de la visión funciona para refracción de la luz, para que así que los fotones se enfoquen justo en la retina. Este globo ocular pues se divide en segmento anterior y segmento posterior. El segmento anterior va a constar del cuerpo ciliar, el cristalino. Estos sí se van a poder evidenciar en una resonancia magnética de alta definición, como podemos observar en este corte sagital de un globo ocular en una secuencia T1. El cristalino se va a ver un poquito más hiperdenso, así también como el cuerpo ciliar. ¿Okay? El iris se logra delimitar también como un aumento de la intensidad. Y posteriormente, pues vamos a tener ya la porción, la cámara vítrea, ya tiene una intensidad de líquido. Y tenemos las tres capas, la retina, la coroides y la esclerótica. Y la que más se va a evidenciar o más podemos identificar por una resonancia magnética es la coroides, que va a ser un poquito más hiperintensa en T1. Hablando del nervio óptico, pues como sabemos transmite impulsos nerviosos que van desde la retina hasta el centro visual del cerebro. Va a surgir del margen posterior del globo ocular mediante el disco óptico. Esta va a llevar fibras nerviosas de la retina, que está cubierto también por meninges, por pía madre, aracnoides y dura madre, ¿sí? Y consta de 4 segmentos. El intraocular está justo dentro de la cabeza del nervio, solo mide 1 milímetro, es muy pequeño. Le sigue la porción orbital, que va desde la cabeza del nervio óptico hasta el canal óptico. ¿Okay? Va a medir aproximadamente unos 30 milímetros, es la porción más larga del nervio óptico. Le sigue la porción canalicular, y esta es la que va a discurrir a través del canal óptico, más o menos mide 10 milímetros. Y por último la cisternal, que va desde el canal óptico hasta el quiasma óptico. Digo porque a veces a la cámara vítrea le decimos cámara posterior. Ok, entonces solamente recordar que el segmento anterior, está delimitado por el iris. Y luego ese espacio que está entre el iris y el cristalino es la cámara posterior, y ya después de cristalino todo esto pues es la cámara vítrea. Pero para cuando hagamos descripciones, saber esos tres espacios. Perfecto. Los músculos, ahora hablando de los músculos extraoculares, pues la mayoría, como he mencionado, van a surgir del anillo de zinc y se van a insertar en el globo ocular. A excepción del recto inferior, que este se va a originar del piso anterior de la órbita y sí se va a insertar en el globo ocular, y el elevador del párpado superior, que se va a originar en el anillo, pero se va a insertar en el párpado superior. Los rectos lateral y medial pues nos van a ayudar a abducir y a aducir el ojo respectivamente. Ya los otros músculos tienen que coordinar entre ellos para así mover el ojo a su disposición. En cuanto a su inervación, el tercer par va a inervar el recto superior, el recto medial y el recto inferior, así como también el oblicuo inferior. El sexto par va a inervar el recto lateral, y el cuarto par va a inervar el oblicuo superior. ¿Sí? Dime. El oblicuo inferior es el que se origina del piso orbitario, el recto inferior sí se origina, como ves ahí, que sí llega al anillo de zinc. Ok. Gracias, Marito. Bueno, siguiendo con la grasa orbitaria, pues ocupa un gran volumen de la órbita, ocupa el 50% del volumen orbitario, y se va a dividir en dos componentes: el intraconal, que está justo por detrás del globo ocular, y está dentro de los límites cónicos de los músculos rectos, y la grasa extraconal, que está por fuera de los límites de los músculos rectos. Sirve para estabilizar el globo ocular, amortiguarlo
así como también ayuda a facilitar los movimientos de las estructuras que lo rodean. Y por último, pues tenemos el septum orbitario o tabique orbitario, que este va a surgir, está compuesto de fascia y va a surgir desde el periósteo orbitario y se va a insertar a la apófisis de las placas tarsales de los párpados. Esto proporciona una barrera entre la periórbita, los tejidos blandos de la periórbita y el contenido orbitario. Es importante conocer su topografía, no en todos los estudios la vamos a poder delimitar. Tomografía casi no se ve, solo tiene que ser una resonancia porque es muy finos para poder identificarla, pero tenemos que saber su localización debido a que hay patologías que van a estar anterior a esta y se van a llamar de una manera, y si están posterior a esta se van a llamar de otra. ¿Vale? Y por ende va a cambiar el tratamiento. Bueno, tenemos un caso. ¿Algún compañero de segundo año me puede ayudar con esto? Nos encontramos ante el caso pues, del paciente masculino de 7 años, tiene sufrido una picadura de insecto no especificado de 5 días de evolución. La imagen que estamos observando es de una tomografía computarizada en reconstrucción axial en ventana pues, para tejido blando. Donde lo que principalmente me llama la atención es la asimetría en la grasa de ambos globos oculares, donde veo este aumento de la densidad anterior al globo ocular. Y lo que mencionaba Diego aquí, o sea, tener la localización del septum orbitario es muy importante para nosotros poder delimitar si es algo preseptal o poseptal. Meramente, pues es la única anomalía que alcanzo a distinguir, este aumento de la densidad y del volumen, y que dado por el antecedente de la picadura del insecto, me podría estar hablando de algunos. Yo lo daría como una celulitis preseptal. A lo mejor, entre algunos de mis diagnósticos diferenciales, poder considerar la posibilidad, no sé, de algún traumatismo. Sin embargo, pues el paciente no tiene el antecedente, pero que puedo aceptar de la grasa intra o extraconal, no veo algún desplazamiento de los músculos rectos externos, recto interno, tampoco veo aumento de la densidad de la grasa al mismo nivel. En efecto, sí, lo describiste muy bien, Prosic. Es un paciente que tenía pues aumento de volumen de los tejidos periorbitarios y sí, no está afectando la grasa ni extra ni intraconal, por ende, y solo está afectando pues el tejido periorbitario. Por ende, este es un caso de una celulitis preseptal. Esta patología, celulitis orbitaria, se va a dividir en dos entidades. La celulitis preseptal, que va a ser una infección que va a estar limitada a la periórbita superficial, y va a estar anterior al septum orbitario, que habíamos visto anteriormente. Y la etiología más frecuente va a ser trauma, va a ser un antecedente traumático. Sin embargo, en niños puede ser frecuente que lleguen por picaduras de insectos. ¿Sí? Y la celulitis orbitaria o poseptal es la infección que se va a dar posterior al tabique orbitario y la causa más común va a ser sinusitis o cuerpos extraños dentro de la órbita. ¿Sí? Se van a presentar, la celulitis preseptal se va a presentar con edema, eritema periorbitario, y en la poseptal se va a aunar el desplazamiento del globo ocular, va a haber también dolor a los movimientos oculares. La preseptal va a responder muy bien a antibióticos, sin embargo, la orbitaria puede tener unas posibles complicaciones. Por ejemplo, puede presentar un absceso orbitario, puede presentar neuritis óptica, incluso diseminación intracraneal. Y hay un riesgo elevado de pérdida de la visión si no se trata. Es una patología que
que tenemos que identificar con tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, entonces los hallazgos por imagen de la celulitis orbitaria, el mejor estudio de imagen para un paciente que no le sospechan complicaciones, va empezando con la patología, es una tomografía contrastada. Sin embargo, cuando ya se sospecha de complicaciones, sospecha de casos muy agresivos o de difícil manejo, ya se recomienda realizar una resonancia magnética. En cuanto a los hallazgos por tomografía, vamos a ver una infiltración de la grasa periorbitaria en caso de la celulitis preseptal o de la grasa intraorbitaria en caso de que sea una poseptal. También va a haber un realce heterogéneo a la administración de contraste, así como podemos ver en este ejemplo, un ataque de órbitas contrastado, un corte axial y una reconstrucción sagital. Y volvemos un aumento de volumen importante de los tejidos preseptales, discreto realce también a administración de contraste aquí en la región del párpado superior y ocupación de las celdillas etmoidales ipsilaterales. Fue un caso de una celulitis preseptal. Y los hallazgos por resonancia magnética pues van a ser bueno, similares, solo que la infiltración a los tejidos grasos vamos a ver hipointenso en T1, vamos a ver hiperintenso en T2 y vamos a tener un realce heterogéneo a la administración de contraste. Tenemos tres imágenes que ejemplifican una celulitis poseptal. La primera es una resonancia magnética en secuencia T2, PATSAT, un T1 y un T1 post-contraste. Vemos como hay un realce heterogéneo de los tejidos periorbitarios, filtración hipointensa en T1 e hiperintensa en T2. Y vemos que ya está afectando la grasa extraconal. Por ende, se catalogó como una celulitis poseptal. Siguiendo con el absceso subperióstico orbitario, este va a ser una acumulación purulenta que se va a localizar entre la pared de la órbita ósea y el periósteo orbitario. Más comúnmente se va a dar en la órbita extraconal medial y va a ser secundaria a una celulitis adyacente, ya sea por transmisión hematógena o por extensión directa. Cabe mencionar que este absceso puede ser una complicación de la celulitis orbitaria, la que vimos recién. Se va a manifestar con edema orbitario, proptosis dolorosa y también fiebre, asociado también a limitación de los movimientos oculares. Se puede complicar, puede haber ceguera hasta en un 10% de los casos que no se tratan, puede haber también trombosis de la vena oftálmica, puede haber trombosis del seno cavernoso, incluso una extensión intracraneal, puede haber meningitis, empiema, e incluso un absceso cerebral. ¿Cómo se va a tratar? Antibiótico terapia, IV, y también quirúrgicamente. Van a haber ciertas indicaciones que van a justificar hacer una cirugía urgente o de emergencia. Va a ser la afectación del nervio óptico y de la retina, que tenga un compromiso ya intracraneal y que tenga un volumen mayor de 3.8 cc. Nada más quería un detallito nada más. Es la cuestión, ¿qué es lo que lo hace prefectal o posfectal? Es como el periósteo, como el tipo de público, toda la órbita, todo el cono orbitario por el periósteo, y contiene tanto el espacio extraconal como el intraconal, obviamente, con mucho. Pero sin embargo, sí que tiene periósteo continuamente y está la culpa perióstica. Y la restricción de este periósteo forma los ligamentos basales, que es la distinción entre prefectal y posfectal. Cuando pasa este ligamento para atrás, se llama posfectal, o si tienes alteraciones ya de la grasa intraconal, el marco intraconal, pero ya está por atrás del septo, todo el inflamatorio, y es el mismo periósteo que está haciéndose, igual que ocurre con el anillo de Steinhausen, el periósteo se hace engruesa y forma el anillo de Steinhausen, estructuras que van a impedir que entre al cerebro, pero como la dura madre que continúa con
el periósteo para poder contener todo el contenido de la órbita. Pero finalmente están hermanados, pero generan espacios y vías de diseminación diferentes. Gracias, doctor. En cuanto a los hallazgos por imagen de este absceso, pues vamos a ver por tomografía una colección dentro de la órbita hipodensa, que va a estar más comúnmente localizado medialmente, y va a realzar a la administración de contraste en sus bordes. Podemos ver opacificación o ocupación de los senos etmoidales, principalmente. También puede ser afectado los maxilares y los frontales, así como borramiento de la grasa orbitaria adyacente. Y en muchos casos se va a ver dehiscencia de la pared orbitaria, particularmente pues de la lámina papirácea. Y vemos un ejemplo de esto, una tomografía de órbitas contrastada en corte axial, donde está un absceso superióstico de la grasa que está invadiendo la grasa extraconal, está arqueando o desplazando de manera lateral el músculo recto medial, y este se está asociando con un adelgazamiento y también dehiscencia de la lámina papirácea. En cuanto a los hallazgos por resonancia magnética, van a ser prácticamente los mismos por tomografía. Vamos a ver una colección de líquido orbitario que va a realzar a la administración de contraste en su pared. Va a tener restricción a la difusión debido a su viscosidad. Va a también haber realce de la mucosa de los senos paranasales, realce de la grasa orbitaria. Así como podemos ver en este ejemplo, esta resonancia magnética en secuencia ponderante 1, post-contraste, FATSAT. Volvemos un absceso localizado en el borde medial de la órbita, ya está realzando los tejidos blandos adyacentes, que estos hallazgos son compatibles con un absceso superióstico. Siguiendo con la endoftalmitis, esta infección es una inflamación intraocular extensa que va a ser secundaria o debido a cualquier causa, ya puede ser bacteriano, viral, fúngico o parasitario, y se va a dividir en exógena y endógena. La exógena va a ser, tiene como etiología más frecuente aparecer después de una cirugía de cataratas, también puede tener un antecedente de trauma, y la endoftalmitis endógena ya se va a presentar, es la menos común, mucho menos, y tiene una diseminación hematógena debido a que de algún agente infeccioso que esté invadiendo alguna otra parte del cuerpo, generalmente en pacientes inmunocomprometidos que usan drogas IV. Cabe mencionar que aunque esta patología es de diagnóstico clínico, la modalidad de imagen la resonancia nos va a ayudar a la evaluación de la extensión de la enfermedad, si tiene algún tipo de complicación y la respuesta que está teniendo la terapia. Se va a presentar como una disminución de la visión, dolor ocular sordo, inflamación de los tejidos periorbitarios y eritema conjuntival. Esta enfermedad tiene varias etapas fisiopatológicas. La primera, como vemos en este esquema anatómico, la enfermedad temprana, solo hay un compromiso de la coroides, hay un engrosamiento, cambio inflamatorio a ese nivel, y esta le sigue con la etapa avanzada, y va a haber cambios inflamatorios en la cápsula de Tenon, desprendimiento de la retina, y se puede ver también hipopión. Y en la etapa tardía, ya el globo ocular ya está encogido, está con calcificaciones y ya va a perder su capacidad para perder la visión, pues. Este es llamado tisis bulbi. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, dos ejemplos de las primeras 5 imágenes son del mismo paciente. Es un ejemplo de una endoftalmitis en una mujer que tiene antecedente de una infección por Staphylococcus aureus. En la primera imagen vemos una tomografía simple de órbitas en corte axial, muestra engrosamiento de la capa uveal y escleral, un aumento sutil también de la densidad de la cámara vítrea, el cual vemos o apreciamos de mejor manera en la resonancia magnética. Este es una secuencia T2, un corte axial,
define mejor estas áreas cóncavas hipointensas, ¿okay? Que tienen una intensidad mixta. ¿Okay? También tiene inflamación epiescleral de la cápsula de Tenon. En FLAIR ya vemos una hiperintensidad en relación al humor vítreo, que ya nos está haciendo sospechar pues, un absceso, una colección aquí en el espacio subretiniano, que lo confirmamos con la difusión y el mapa de DC, que vemos que está restringiendo. ¿Okay? Entonces, estas áreas cóncavas que vemos en las imágenes fueron compatibles con un desprendimiento de la retina asociado a un absceso subretiniano, que comprende o equivale a la etapa avanzada de la endoftalmitis. Y por último tenemos esta tomografía, solo para ejemplificar cómo se va a ver una endoftalmitis en etapa tardía. Las órbitas van a estar encogidas de manera bilateral, deformes, van a perder su capacidad total para poder ver. Bueno, siguiendo con la neuritis óptica, va a denotar, como su nombre indica, una inflamación del nervio óptico. Se presume que es un proceso autoinmune que se puede desencadenar por una infección, una enfermedad sistémica o cualquier otro factor estresante que pueda dar esta enfermedad. Se va a manifestar como una pérdida aguda de la agudeza visual, dolor ocular, y es el evento desminimizante de inicio más frecuente de la esclerosis múltiple. Sin embargo, se puede dar en No muchos... se ve la pantalla. ¿Sí se ve? Sí, yo sí la veo. Quizás internet. Existen perfiles clínicos distintos. Se puede manifestar en esclerosis múltiple, se puede ver en la neuromielitis óptica. También se puede dar en la encefalomielitis desminimizante aguda, así como en neuritis óptica pediátrica. Va a haber una entidad que se llama neuritis óptica aislada, que no vamos a ver cambios en el parénquima cerebral, tampoco vamos a ver cambios en la médula espinal, que se va a caracterizar por un aumento de la intensidad en el nervio óptico, como vemos en este T2 en cortexial. Va a haber un aumento de la intensidad en T2, un aumento de tamaño y va a haber un realce a la administración de contraste. Y ahorita vamos a ver las diferentes tipos de enfermedades que se va a ver esta entidad de neuritis óptica. Comenzando con la encefalomielitis desminimizante aguda. Esta se va a ver usualmente después de un evento de vacunación en una infección viral. Se va a manifestar con encefalopatía y comúnmente se va a ver una neuritis óptica bilateral, que va a afectar también la médula espinal, más de 4 segmentos, y circunferencialmente va a afectar más de 2/3 de la médula espinal. ¿Okay? Las lesiones del parénquima van a ser múltiples, grandes, y de manera bilateral en la sustancia blanca subcortical y en el centro semioval. ¿Okay? También se va a manifestar como una pielocitosis de líquido fosfororaquídeo que a diferencia, que no es muy típico de una esclerosis múltiple, que ahí podemos hacer la diferenciación. Vemos una resonancia magnética en cortexial, un T1 contrastado, post-contraste, en el cual vemos un realce irregular, ¿sí? del nervio óptico del fenominio izquierdo, y también vemos que está aumentado de tamaño, y se vio acompañado de estas imágenes axiales en FLAIR. Vemos múltiples lesiones hiperintensas en la sustancia blanca subcortical, ¿okay? Y también localizado en ganglios basales derechos. La diferencia, ahora hablando de la esclerosis múltiple, pues típicamente va a ser una neuritis óptica unilateral, y como podemos ver en esta resonancia magnética, unilateral en segmento corto, se va a presentar por los famosos dedos de Dawson. Como sabemos son placas ovoides,
en forma de llama que van perpendicularmente a los ventrículos laterales. ¿Okay? Esto es debido a la desmineralización perivenular. También se puede ver afectación de la interfaz calloso-septal y sin embargo va a afectar segmentos cortos de la médula espinal. Solo va a afectar menos de 4 segmentos y va a afectar menos de 2/3 de la circunferencia del mismo. ¿Okay? Otra de las entidades clínicas que va a presentar neuritis óptica va a ser la neuromielitis óptica. Es otra enfermedad desmielinizante autoinmune que va a estar provocada por autoanticuerpos específicos IgG-NMO. Este va a afectar también segmentos largos de la médula espinal de 4 a 7 segmentos vertebrales y a diferencia de las otras dos va a afectar el diámetro completo de la médula espinal. También se ve asociada con lesiones peripendimarias adyacentes al tercer ventrículo y también al acueducto cerebral. Aquí vemos un ejemplo de un paciente con neuromielitis óptica, una resonancia magnética, un T1 postcontraste, vemos un realce heterogéneo del nervio óptico derecho asociado a, como podemos ver, estas dos imágenes de resonancia magnética de columna cervical, un T2 y un T1 postcontraste, puerta sagital, vemos una señal hiperintensa con un realce heterogéneo a la administración de contraste en los segmentos largos de la médula espinal. Sugestivos de mielitis. Este paciente, pues, es un ejemplo de la neuromielitis óptica. Siguiendo con la sarcoidosis orbitaria, esta es una inflamación granulomatosa no caseificante de la órbita, de etiología desconocida, y se va a presentar como uveitis, puede presentar masa lagrimal, inflamación de las glándulas lagrimales, así como ptosis. Está asociado con sarcoidosis sistémica y muchas veces se va a ver un aumento de la enzima convertidora de angiotensina en el líquido cefalorraquídeo y también en el suero. ¿Okay? Otro estudio de laboratorio que se hace es la lisosima sérica, es muy sensible, pero es mucho menos específico. Cabe mencionar que la sarcoidosis pues, va a afectar múltiples sitios en la órbita, que los voy a mencionar a continuación. Okay. Los hallazgos o los sitios que más se van a afectar, ver afectados van a ser, se va a manifestar como una uveitis. Sin embargo, en los estudios de imagen no se va a poder pues, evaluar de manera adecuada una uveitis. Generalmente ese diagnóstico se va a hacer clínico o por fondo de ojo. Sin embargo, lo que vamos a poder ver sí va a ser la infiltración difusa de las glándulas lagrimales, que es el sitio extraocular más común de afectación. Se puede ver también un engrosamiento del nervio óptico, se va a ver también engrosamiento de los músculos extraoculares de manera asimétrica y también podemos ver alguna intensidad o densidad de tejidos blandos en los tejidos intraorbitarios, ¿okay? Infiltración preseptal como periorbitaria. Aquí vemos unos ejemplos de esta enfermedad, una tomografía de órbitas contrastada, un corte axial. Vemos un agrandamiento bilateral y marcado de las glándulas lagrimales, ¿okay? Que está condicionando un desplazamiento medial de los globos oculares. También hay un evidente engrosamiento de los tejidos periorbitarios circundantes. ¿Okay? Otro ejemplo que tenemos es en esta resonancia magnética T1 corte axial. Vemos infiltrados mal definidos que están localizados en los tejidos blandos adyacentes a la órbita, al globo ocular, perdón, en los márgenes lateral y medial, ¿okay? De manera bilateral. Y por último, pues tenemos esta resonancia magnética de órbitas, un corte axial, un T1 postcontraste, PAT-SAT, en el cual vemos un realce y engrosamiento muy evidente del nervio óptico asociado, aunado a el engrosamiento y realce del músculo recto medial. Todos estos son hallazgos los más comunes de la sarcoidosis orbital. Siguiendo con la granulomatosis de Wegener o granulomatosis con colangitis,
Es una vasculitis granulomatosa necrotizante autoinmune, es de origen idiopático y va a afectar preferentemente las vías respiratorias superiores, inferiores, los riñones y también las articulaciones. Se va a ver asociado con los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos que se unen a la proteína A3 y consisten en esta triada clásica, que es granulomas necrosantes en las vías respiratorias altas y bajas, vasculitis y glomerulonefritis. El diagnóstico se va a hacer con biopsia de los tejidos afectados y también hay del laboratorio. El CEANCA es muy específico. Para este tipo de enfermedad también se le hace la velocidad de eritrosedimentación y la creatinina sérica. En cuanto a los hallazgos por imagen, van a ser múltiples. Se puede ver una rinosinusitis crónica que va a tener una mucosa engrosada, nodular. También puede tener una infiltración periantral de densidad de tejidos blandos. ¿Okay? A menudo va a haber una extensión hacia la órbita, ¿okay? Que es el primer sitio de afectación extrasinusal. Y con menor frecuencia puede afectar la base del cráneo. A la administración de contraste pues va a haber un realce heterogéneo en la mucosa afectada y en las imágenes óseas podemos ver hiperostosis de la pared de los senos afectados, en los senos maxilares. Puede haber erosión ósea y cartilaginosa, principalmente en el tabique nasal, que comúnmente va a provocar perforación. Y también vemos afectación de los cornetes y de la pared nasal lateral. ¿Sí? Como aquí vemos estos dos ejemplos, esta tomografía simple, una reconstrucción coronal, vemos en ventana para tejidos blandos una afectación unilateral de los senos maxilares derechos y etmoidales. Hay erosión de la lámina papirácea, ¿sí? Y ya está creando extensión hacia la órbita. ¿Sí? A su vez vemos otro paciente, una tomografía de senos paranasales ya en reconstrucción coronal, ventana para hueso. Vemos un engrosamiento extenso de los tejidos blandos de los senos maxilares, ¿no? Como está ocupado en su totalidad, también de los senos etmoidales. Y vemos que hay afectación también de la cavidad nasal. ¿Sí? Hay destrucción por completo del tabique óseo y de los cornetes inferiores y medios, de manera bilateral. Y vemos cómo también está afectando, hay afectación por densidad de tejidos blandos en la órbita de predominio izquierdo. ¿Sí? Este es un caso, no sé si algún compañero me quiere ayudar a repetir. Así es, estamos viendo 3 imágenes. La primera es una dirección terminal, una secuencia de T2. Esta es una vista axial, un T1 con contraste. Y la tercera, que es también un T2. Ah, bueno, perdón. Todos los veo con WhatsApp. Sí, todos tienen WhatsApp. La primera imagen me llama la atención. Más que nada, los músculos. Los veo como si estuvieran agrandados, son de tamaño un poco mayor, de mayor tamaño. A lo mucho aquí el eje inferior se ve más respetado, pero todos los demás en su tercio medio, me parece que es a ese nivel. Los veo aumentados de volumen. Este sí está aumentado el eje inferior. En el corte, en la vista de proyección axial, vemos que los nervios ópticos aquí me parece que están rectos, o sea, no tienen la curvatura normal que deben tener. Y de hecho vemos como los músculos se habrían engrosados en su porción media y proximal. Hacia su tendón, que se dirige hacia el globo ocular, se ve más respetado.
Y me parece que el lobo ocular izquierdo tiene un poco de proptosis. Ok, entonces vemos que la afectación está más hacia el lobo izquierdo. Vemos una mayor proptosis y los músculos están más aumentados de tamaño, como vemos aquí en el corte coronal, más engrosados. Y pues esto, no sé si tengamos información clínica. Es un paciente que tiene enfermedad de Graves de 2 años de evolución. Ok, bueno, ya con eso tenemos sospecha que estamos ante el caso de una orbitopatía tiroidea, donde se observan el exoptalmos, el aumento de volumen de los músculos extraoculares y los nervios que se encuentran afectados como pérdida de su curvatura normal. Así No, es. una neurita. Así es, Mario. Este fue un paciente con orbitopatía tiroidea. Y la siguiente patología que vamos a ver es una inflamación autoinmune de los músculos extraorbitarios, extraoculares, perdón, de la grasa periorbitaria y también de los tejidos conectivos. Esto se da debido a que hay autoanticuerpos similares a recepción del receptor de tirotropina presentes tanto en la glándula tiroides como en los fibroblastos orbitarios. Entonces esto va a causar una afectación. Los autoanticuerpos se van a dirigir a los antígenos que están van a provocar una respuesta inmunitaria en estos tejidos orbitarios. Va a crear una infiltración de los linfocitos, también deposición de glicosaminoglucanos, lo que va a provocar un aumento de su grosor y su tamaño. Comúnmente se van a ver en la tiroides autoinmune de Hashimoto. En la clínica se va a presentar de la siguiente manera: va a haber retracción palpebral, edema preorbitario, proptosis y también dolor. Se va a ver más comúnmente en mujeres jóvenes, y es la causa más común de exoptalmos en adultos. Los hallazgos por imagen, como ya había mencionado Marito, hay un engrasamiento de los vientres de los músculos extraorbitarios que normalmente van a respetar los tendones. Va a haber exoftalmos y también se puede ver agrandamiento de la vena oftálmica. Se dice que después de 5 milímetros se considera anormal el vientre medial de los músculos extraoculares, y se van a ver afectados en este orden. Primero el recto inferior, luego el recto medial, superior, el lateral y por último el oblicuo. Entonces lo podemos recordar con esta mnemotecnia, Heinz Law. ¿Okay? Y otra cosa que no les mencioné, que cada músculo va a tener un umbral o un límite superior de medida, en el cual ya decimos que está aumentado de tamaño. ¿Okay? Como regla general, pues va a haber después de 5 milímetros en todos, pero en el recto inferior va a ser de 4.8, en el medio va a ser de 4.2 y así consecutivamente. En el superior de 4.6 y los laterales son más pequeños, de 3.3. Aquí vemos un ejemplo de cómo se mide la orbitopatía tiroidea, cómo medimos, perdón, los músculos extraorbitales o extraoculares. Se hace una medición, se hace una ventana, una reconstrucción coronal oblicua perpendicular al eje longitudinal de la órbita, y se van a medir de manera radial, de esta manera. Aquí vemos unos ejemplos de una orbitopatía tiroidea en resonancia magnética. Vemos un T1 post-contraste, FATSAT, en corte axial. Se muestra un engrosamiento simétrico, una característica muy importante en la orbitopatía tiroidea, ya que otras orbitopatías puede ser unilateral. También hay respeto de los tendones. ¿Ok? De las inserciones tendinosas, perdón. Y vemos que estos músculos ya están incidiendo en el nervio óptico. Ya están creando presión y ya está causando neuritis óptica del izquierdo. El mismo paciente, una resonancia en STIR, en corte coronal, muestra pues un agrandamiento asimétrico
más marcado en el lado izquierdo, de los vientres de los músculos extraoculares. Siguiendo con glaucoma, esta enfermedad tradicionalmente se ha caracterizado por un aumento de la presión intraocular. Sin embargo, ya se define con mayor precisión que es una neuropatía óptica. Se divide en que sea de ángulo abierto o cerrado, dependiendo del ángulo que forma la cámara anterior. ¿Okay? Es la segunda causa de ceguera en el mundo y se ve con mayor prevalencia en la raza negra. Los hallazgos por imagen solo hay, básicamente para el diagnóstico, no va a ser por imagen, va a ser por fondo de ojo, campimetría, presión intraocular. Sin embargo, va a haber un hallazgo de imagen que se ve ya en etapas avanzadas de esta enfermedad, que va a ser la disminución del diámetro del nervio óptico, que lo vamos a medir de esta manera. Un corte coronal, vamos a sacar el área, ¿okay?, del nervio óptico, y ya se va a considerar atrofia cuando es menos de 4 milímetros cuadrados. Siguiendo con la neuropatía óptica isquémica, es un término general que se usa para cuando el nervio óptico hay una disminución de la sangre, el suministro de sangre y posterior muerte neuronal. Se subclasifica en neuropatías ópticas isquémicas anteriores, tanto arterítica, que más comúnmente se ve en vasculitis, no arterítica, que se ve más comúnmente cuando hay algún edema, y neuropatía isquémica posterior, que es más postraumática. ¿Okay? Se caracteriza por tener una pérdida de la visión unilateral súbita y a menudo no va a tener dolor. Los hallazgos de imagen básicamente van a ser dos. Va a haber un realce a la administración de contraste de nervio óptico y restricción a la difusión, básicamente. Aquí vemos dos ejemplos, dos pacientes diferentes. Okay. Una resonancia magnética en T1 post-contraste, un realce heterogéneo del nervio óptico. Okay. Este es un caso de una neuropatía óptica isquémica posterior, debido a que no está afectando ni la cabeza ni el disco óptico del nervio óptico. En cambio, a la derecha vemos un paciente que está siendo afectado. Hay un aumento de la intensidad, ¿okay?, en el T1 post-contraste, justo en el disco óptico, que se le va a asociar una restricción a la difusión en esta misma localización. Se dice que es una neuritis óptica, una neuropatía óptica isquémica anterior cuando se ha afectado tanto la cabeza del nervio como el disco óptico. ¿Sí? En este caso es una neuropatía isquémica anterior. El síndrome de Sjögren, pues, es una exoquinopatía autoinmune sistémica crónica que va a ser que causa destrucción de los tejidos tanto de las glándulas salivales como las lagrimales. Clínicamente se va a ver como una queratoconjuntivitis zika y xerostomía, y se va a ver, inicialmente se va a ver aumentado el tamaño porque están infiltradas por linfocitos periductales. ¿Okay? Aquí vemos un ejemplo de esta patología. ¿Okay? Un T1 coronal, ¿okay?, en el cual vemos un aumento marcado, bilateral, simétrico de las glándulas lagrimales. ¿Okay? A su vez también se puede ver afectada las glándulas parótidas comúnmente. Se ven asociadas con otras patologías autoinmunes como ser lupus, polimiositis, artritis reumatoide y otros tipos de vasculitis. También tenemos la inflamación orbitaria idiopática o pseudotumor, aunque esta es una inflamación orbitaria inespecífica, no va a tener una etiología conocida o una enfermedad sistémica. ¿Sí? Pero se tiene la sospecha o la hipótesis que es un proceso autoinmune medio autoinmune. Se va a presentar con dolor, con inflamación y edema orbitario de apariencia aguda. ¿Sí? Puede presentarse con diplopía, con proptosis, y ahí igual también se ve asociado con trastornos autoinmunes. Los hallazgos por imagen típicamente va a ser unilateral. ¿Sí? Se va a ver una ocupación de tejidos blandos inflamatorios,
mal definidos que va a estar afectando tanto, bueno, cualquier contenido de la órbita. Más comúnmente, los músculos extraorbitarios, las glándulas lagrimales, el globo ocular y también puede ser de distribución difusa. ¿Okay? Puede ser ya sea infiltrante o multifocal. A la administración de contraste va a haber realce de estas estructuras y como vemos en estas dos imágenes, una tomografía de órbitas en un corte, en una reconstrucción coronal, vemos un agrandamiento del músculo recto lateral izquierdo. ¿Okay? Lateral izquierdo, que este es característico de este tipo de enfermedad, a diferencia de la orbitopatía tiroidea, que es más bilateral, es más simétrico. Este es asimétrico y se ve afectado más comúnmente el recto lateral. Esta otra imagen también tenemos una ataque de órbitas contrastada, en la cual vemos un agrandamiento y realce de la glándula lagrimal que va a condicionar y está condicionando desplazamiento medial del globo ocular. Hay unas distinciones que para el próstata principalmente afecta la porción tendinosa, y esto es un dato pivote para el dolor. Puede ser, usted tiene paciente que mueva el ojo y le hacen pasar imposibilitado para hacerlo, y es un dato muy importante, la distinción de la tiroiditis de Hashimoto. Exacto. Muchas gracias, doctor. Y aquí vemos unos ejemplos. Por resonancia magnética, las estructuras afectadas vamos a ver una intensidad variada en T2, va a ser tanto ISO como hiperintensa en músculo. Va a haber en un mapa de ADC va a estar la intensidad va a estar un poco más elevada, a diferencia de un trastorno linfoproliferativo que va a estar con intensidad mucho más baja en el mapa de ADC. Y la administración de contraste pues va a realzar. Dos imágenes. La primera, una resonancia en STIR, que muestra un agrandamiento del músculo recto lateral izquierdo, ¿sí? Lo que está generando o condicionando proptosis. Y la segunda imagen, una resonancia T1 contrastada coronal, que muestra agrandamiento bilateral de la glándula lagrimal, realce de los tejidos blandos periorbitarios de predominio izquierdo, ¿sí? Que condicionan pues esta enfermedad. El síndrome de Tolosa-Hunt es un síndrome, es un subtipo raro de pseudotumor. Está confinada más que todo en el vértice de la órbita y va a afectar el seno cavernoso, lo que va a provocar un dolor orbitario agudo. Y también condicionando parálisis de los nervios craneales 3, el tercero, cuarto, quinto en la división superior y el sexto. ¿Okay? Aquí vemos un ejemplo, una resonancia magnética en cortexal, T1 contrastado en un paciente con síndrome de Tolosa-Hunt. Vemos que el músculo recto lateral derecho está aumentado de tamaño, está realzando. A su vez también podemos ver que el seno cavernoso derecho está ensanchado, aumentado de tamaño, que está condicionando una estrechez en la arteria carótida interna. Y a su vez vemos un realce paquimeningio aquí en la fosa craneal media. Y por último tenemos esta enfermedad que quiere que ya es la última o ya terminamos. Efectivamente, que es una de las causas pacientes de patología hereditaria. Así es, este es un proceso inflamatorio reciente, de reciente descripción. Se desconoce la etiología. Afecta más comúnmente, bueno, puede afectar cualquier órgano, pero hay predilección por las órbitas, más que todos los músculos extraoculares. Las glándulas salivales también se ven afectadas y los ganglios linfáticos, así como también el páncreas o el sistema hepatobiliar. Se ve asociado con un aumento sérico del IgG4, pero el diagnóstico definitivo es por histopatología. Ya que en pacientes, hasta un 40% de los pacientes con esta enfermedad no van a tener aumento de los niveles de IgG4 en suero. En cuanto a los hallazgos, pues en la órbita las glándulas lagrimales y salivales van a estar aumentadas de tamaño, que va a imitar el linfoma en muchas de las ocasiones. Muchas veces va a tener infiltración de micronódulos que se van a ver hiperintensos en T2. Puede ver también agrandamiento y realce del nervio trigémino, principalmente en la segunda rama, y agrandamiento de los músculos extraoculares. ¿Sí?
Aquí tenemos 3 ejemplos de esta enfermedad, un coronal T1 postcontraste, FACSAT, en el cual vemos agrandamiento de ambas glándulas lagrimales asociadas a un engrosamiento de los senos maxilares de manera bilateral, y vemos que está realzando el nervio infraorbitario. ¿Okay? A su vez tenemos este TAC de cuello contrastado, en cortexial, tenemos un agrandamiento normal de la glándula submandibular derecha, asociado a múltiples calcificaciones. Y por último, esta resonancia magnética en T2, FACSAT, vemos agrandamiento bilateral simétrico de la glándula parótida con múltiples imágenes nodulares con intensidad elevada. Todos estos pues, son manifestaciones de esta enfermedad. Y eso sería todo. Si hay alguna duda, alguna pregunta. Muy bien, muy bien. Finalmente, en nuestro hospital, como somos por parte de médula ósea, la enfermedad hematopoyética relacionada a rechazo a injerto, cuando hay rechazo, en un 30-60% de los se asocian con manifestaciones también inflamatorias de las cubiertas del ojo y las glándulas lagrimales. Pues, digo, no hemos visto que están relacionados, por ejemplo, consideramos la inflamatoria como pseudotumor o inflamatoria idiopática. Sin embargo, la disfunción entre esta IgG4 y lo que es el telomerase, son la extensión hacia el vértice del ojo. El otro está más ubicado en la región orbitaria, es decir, los músculos, las cubiertas, las glándulas, y eso hace una distinción para pensar en la enfermedad. Muchas gracias.